Bueno, iniciamos un nuevo ciclo, inicio yo un nuevo ciclo como integrante, como nuevo integrante de este 2020 de Tarea Fina. Así que bueno, estamos con Esteban Montenegro, filósofo, y también parte del grupo Nomos, grupo de estudios y proyecto editorial. Así que bueno, lo primero por ahí que se me ocurría era, viendo ya la portada del libro, ya aparecen un montón de elementos con los cuales a mí me gustaría conversar con vos y preguntarte al respecto, ¿no? Pero bueno, primero que nada, gracias por participar, por aceptar hacer esta entrevista con nosotros, que finalmente la podamos concretar también, eso es muy favorable para nosotros, sobre todo para cerrar el año. Así que bueno, quisiera empezar por el título del libro, Pampa y Estepa, peronismo y cuarta teoría política, porque ahí ya hay un montón de elementos, ¿no? Como para contar un poco. Bueno, Nahuel, gracias por supuesto a ustedes por la invitación. Más que encantado de participar. Yo conozco hace mucho tiempo a Gonzalo Real, que es una de las personas ahí a cargo de Tarea Fina. Y bueno, como siempre, dispuesto para lo que ustedes manden. Pampa y Estepa, ¿por qué el título? Eh, Básicamente porque yo hago una lectura geopolítica y filosófica de lo que podríamos decir el problema de la relación de la cultura con el espacio y hago un diálogo entre lo que podemos decir la filosofía nacional y el pensamiento nacional argentino en persona de Carlos Astrada con la estepa rusa en figura del eurasianismo ruso y de Alexander Dugin. Es decir, pongo en diálogo lo que se piensa desde dos latitudes completamente distintas y muestro que existen muchas analogías, muchas similitudes en cómo se plantean muchos de los problemas que afrontamos a la hora de constituirnos como pueblo, es decir, como sujeto político autónomo. Y desde ese punto de vista, el libro recoge toda una serie de trabajos que nosotros veníamos haciendo con Nomos a la hora de presentar el pensamiento de Alexander Dugin, que es un filósofo ruso de nuestro tiempo, que está vivo y que nosotros Sí, venimos editando. Así que un poco el libro es el resultado de un diálogo que hicimos con su obra y con la del eurasianismo ruso. El eurasianismo que es como el latinoamericanismo ruso, es decir, es los que piensan a escala continental desde Rusia y promueven la unidad continental desde esa latitud. Y nosotros hacemos lo propio con nuestros pensadores, claro. buscando siempre las similitudes y diferencias que en el libro, en el segundo capítulo, eh, busco las similitudes y diferencias que existen entre la historia del pueblo ruso y del pensamiento nacional ruso, y ahí tratamos de ver de qué nos sirve esa experiencia, ¿no? Entonces, Claro. básicamente el libro es un diálogo entre dos tradiciones de pensamiento distintas, pero que tienen muchos puntos en común que me parece que son para nosotros revitalizadores, ¿no? Claro. Y tiene que ver con esto, por ahí para ir entrando un poco en el tema, es en comparación con la idea latinoamericana de la patria grande y no necesariamente con la idea, digamos, del nacionalismo por ahí argentino, ¿no? Porque o sea, lo que yo entiendo es que tiene que ver con una cuestión del territorio, no como un país, sino ya directamente como un continente, de lo que vos me estás hablando, ¿no es cierto? Desde ese enfoque. Claro, Dugin promueve lo que él llama teoría del mundo multipolar, donde él dice que para enfrentar los desafíos que plantea la globalización liberal, los distintos pueblos deberían tender a una integración continental, no solo sobre la base de imperativos, digamos así, de orden económico o material, sino también entendiendo que eh, es sobre la huella de grandes civilizaciones, incluso de grandes religiones, que existe un antecedente para lograr esa integración. En el caso de nuestro, sería, bueno, la hispanidad, sería la unidad iberoamericana, es decir, todos los que de alguna manera participamos de un mismo ámbito cultural, tenemos una misma lengua. En el caso de los rusos es mucho más difícil y sin embargo ellos lo proponen igual, ¿no? Entonces, la idea sí es la integración continental y sí, hay algo de un nacionalismo continental, ¿no? Eh, Sin pasar por encima de los estados nacionales realmente existentes, ¿no? Deberíamos tener la integración sin borrar las instancias que ya están, sobre las cuales estamos parados, ¿no? Eh, Claro. Así que Bueno, sí, va, sí, no, te escucho. y en ese sentido, una de las cosas que yo me preguntaba, que es una de las preguntas que preparé, es que esto, bueno, vos ya lo mencionás, pero
si hay alguna continuidad, digamos, o una continuidad, o cuáles son los puntos quizá que tienen en común, por ejemplo, o podría tener en común, que es lo que yo puedo llegar a entender, con, por ejemplo, el pensamiento de Manuel Ugarte. No sé si ahí tiene algo, si hay algo en el libro con respecto a eso, o con lo que plantea Juan Domingo Perón, por ejemplo, ¿no? Que son dos de los autores que conozco que hacen un planteo con respecto al continentalismo. Sí, 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 hay mucho en común, hay mucho en común. De hecho, bueno, Dugin en los libros que nosotros le hemos editado cita expresamente como muy afín a su forma de encarar la unidad o la integración continental al pensamiento de Perón. A Ugarte no sé si lo conoce, pero sí, sí cita a otros autores. Tiene un libro, Logos Argentinos, donde él incluso hace una investigación del pensamiento latinoamericano y de la filosofía argentina, que es muy valioso para los que lo quieran indagar. Pero la perspectiva de él, de vuelta, obviamente tiene una pata geopolítica, pero yo en mi libro me dedico más al aspecto filosófico-político, ¿no? Claro, De esta propuesta. Y él propone, de alguna manera, también salir del encollo de que ocurrió en el siglo XX, y esto viene a propósito de su cuarta teoría política, la cuarta teoría política de Alexander Dugin, salir del problema que enfrentó el siglo XX, que era que aparentemente para enfrentar al liberalismo únicamente cabían las opciones de o el fascismo o el comunismo, es decir, alternativas totalitarias. Entonces, lo que él propone es pensar una nueva alternativa de la teoría política al liberalismo que no caiga en las dos alternativas del siglo XX que lo enfrentaron y que fueron derrotadas en el siglo XX. Y digamos, en el ámbito del fascismo entran todo lo que podríamos llamar los pequeños nacionalismos de tipo xenófobo, ¿no? Que tienen, que hacen, digamos, de alguna manera de su sujeto político la raza o el Estado. En cambio, nosotros en el peronismo tenemos la figura de la comunidad, que es algo completamente distinto. Entonces, desde la comunidad es mucho más fácil pensar en la integración continental, porque en los elementos de nuestro propio arraigo, de nuestra propia cultura, que la comunidad es eso, es la pertenencia a un ámbito de valores y que, que nos es común, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un montón de elementos en común con nuestros países vecinos. Eh, claro, y lo mismo pasa en el caso del ámbito euroasiático, ¿no? Donde hay, digamos, incluso hay, en el ámbito euroasiático es más difícil porque hay pueblos que tienen religiones distintas, pertenecen a etnias distintas, y, y sin embargo está la idea de que hay valores comunes y hay esta idea de vivir en común y conviviendo en la diferencia eh, bajo una misma unidad política. Entonces, claro. la Guardia Política sirve como herramienta también para lograr esa unidad continental. Es como abrir un espectro de discusión a partir del cual se puedan proyectar distintas alternativas filosófico-políticas para pensar ese futuro continental por venir, digamos así, ¿no? Entonces yo Claro. hago ese ensayo, volviendo a las fuentes del peronismo, de releerlo a la luz de la cuarta teoría política y de ver qué podemos afinar y qué podemos, de alguna manera, pasar en limpio desde el siglo XXI de acá en adelante, ¿no? Sobre la base de nuestras Claro. propias tradiciones. Yo no propongo de ninguna manera imitar o tomar de Rusia cosas en abstracto, sino, bueno, teniendo en cuenta lo que propone Dugin, ver cómo podemos hacer esa misma operación en nuestro territorio con nuestras propias tradiciones políticas. Claro. Siendo además que ya la tenemos en el caso del peronismo, digamos, ¿no? Y cómo podemos llegar a recuperar el peronismo no como una opción del siglo XX, como alternativa al liberalismo, que no fuera el comunismo, sino que fuera una tercera posición, y cómo, digamos, cómo encontramos el peronismo como esta posible cuarta teoría política también, ¿no? De alguna manera. Yo me anoté una frase de una entrevista que hiciste, si no me equivoco, en Radio Rebelde, que es buscar inspiración en el pasado y no intentar hacer repeticiones huecas. Y entonces lo que yo me pregunto es, ¿de qué manera la cuarta teoría política propone lograr ese objetivo, digamos? De sin tratar, sin Sí, repetir, poder generar algo nuevo que sirva, digamos, ¿no? sí, para empezar me gustaría hacer una pequeña distinción respecto del peronismo como teoría política. Podríamos decir que tiene un cuerpo doctrinario que lo diferencia de manera sustancial de las alternativas del siglo XX europeas. ¿Por qué? Porque, como decía antes, las terceras posiciones europeas tuvieron como sujeto político a la raza o al Estado,
sea el caso del nacionalsocialismo alemán o del fascismo italiano, y el peronismo tuvo, como decía, la comunidad. Es una figura completamente distinta, ¿no? Porque la comunidad no está definida ni por el Estado ni por el sustrato étnico, digamos así, ¿no? Eh, Claro, entonces, ahí ya hay una diferencia de base que Dugin en un principio había confundido en su libro La Cuarta Teoría Política, y que después en las sucesivas visitas que fue haciendo el país, lo fue matizando y encontró en el peronismo por lo menos un antecedente de lo que él plantea en la Cuarta Teoría Política, en el sentido de que es una alternativa al liberalismo que no cae ni en los distintos tipos de nacionalismos o fascismos, ni en el comunismo. Entonces ya hay algo de por sí en el peronismo que pertenecería, digamos, así, a los elementos posibles de una cuarta teoría política del siglo XXI. Ahora bien, esto no quita que el peronismo se haya pensado a sí mismo como una tercera posición, y ahí hay algunos problemas. ¿Por qué? Porque inmediatamente la respuesta del liberalismo a sus enemigos siempre es una estrategia de pinzas. Entonces, ¿qué le vende a la izquierda? Le vende el antifascismo. Entonces forma lo que fueron los frentes populares o las antifascistas o las uniones democráticas como Argentina para enfrentar a las supuestas amenazas fascistas. ¿Y qué le vende a las derechas? Les vende el anticomunismo, ¿no? Entonces, de esa manera logra conformar lo que es el frente de los que defienden la civilización occidental y cristiana, como se decía en los 70, para oponerse a los subversivos y a los conspiradores, a los guerrilleros, a los subversivos, ¿no? claro. Entonces, con esa estrategia de pinzas, lo que hizo el liberalismo para vencer en el siglo XX, esto es lo que explica Dugin, es enfrentar a sus enemigos entre sí y tenerlo siempre de aliado a uno de ellos, alternativamente. Y de esa manera lo fue destruyendo, aislando y destruyendo a uno por uno. Y el peronismo cayó preso, digamos así, de esa estrategia de pinzas ¿cuándo? En sus luchas internas y sus disputas entre las líneas internas en los 70, ¿no? Claro. Algo que todavía sigue atravesando muchas de las discusiones al interior del peronismo y por fuera. Entonces me parece muy importante, sí, volver a revisitar de alguna manera la historia del peronismo, teniendo esto en cuenta para no cometer estos errores, ¿no? Es decir, para no caer en el chantaje del liberalismo que es al doble chantaje, que es el chantaje, por un lado, del caer en el antifascismo bobo y por otro lado, caer en el anticomunismo bobo. Esto no significa que haya que rehabilitar ni el fascismo ni el comunismo, sino que no Claro. hay que caer en el chantaje de unirse al liberalismo para derrotar algo que sería el supuesto mal absoluto a combatir y que habría que pasar por alto entonces las diferencias con los liberales. Lo que tiene de rico la cuarta teoría política es que pone el eje en combatir al liberalismo de manera radical e intransigente y empezar a pensar y de invitar a todos los que están enfrente y los que comparten este punto de vista a encontrar más los puntos en común que los puntos de división. ¿No? Entonces, Claro. hay una idea de que frente lo armamos nosotros, todos los que estamos en contra del liberalismo, que no seamos chantajeados por el establishment, ¿no? Claro. Y con respecto, por ejemplo, a traer, si se quiere, lo que era el peronismo del siglo XX al siglo XXI, ¿cuáles crees que son las características particulares que tiene que permiten, digamos, la posibilidad de que no quede anclado como una tercera posición del siglo XX? Esta cuestión de la comunidad, pero en particular, ¿cuáles son las características que vos encontrás en el peronismo? Bueno, mira, en sí, si nosotros prestamos un poco de atención a lo que es el escenario político occidental, europeo, pero que también se va replicando acá en América, vemos que hay un evidente agotamiento de lo que fue el ciclo del consenso de Washington, ¿no? Del ciclo neoliberal, sobre el que se fundó, digamos, después de la caída de la Unión Soviética, la ideología de la globalización, con tres, por lo menos, ejes fundamentales, que son la democracia liberal, la economía de mercado, y libre y restricta, ¿no? Y la ideología de los derechos humanos. Por esos pilares se edificó, digamos así, todo el orden internacional liberal, que hoy está puesto en entredicho, tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Y por eso surgieron lo que se llamó en Europa el fenómeno de los populismos, ¿no? Entonces aparecieron populismos de izquierda y populismos de derecha. Entonces hay ciertos populismos, los de izquierda, que proponen poner restricciones
y limitar la lógica y la voracidad del capital o del liberalismo en el terreno económico, pero que no lo hacen del mismo modo en el terreno cultural. Y por otro lado tenemos a opciones más conservadoras, digamos así, populistas de derecha, que sí proponen poner un énfasis muy acentuado en combatir el liberalismo en términos culturales, promoviendo valores nacionales, religiosos, la fe de los pueblos, el valor de las tradiciones, etcétera, pero que a su vez se olvidan de combatir el liberalismo en el terreno económico. Entonces, lo que nosotros, la propuesta que yo hago y la que me sumo a la de Dewey y a la de Benoit, y los autores que nosotros pensamos y editamos en Nomos, es la de justamente pensar un populismo integral, ¿no? Que Sí, tenga la habilidad de combinar el rechazo al liberalismo tanto en materia cultural como en materia económica. ¿No? ¿Qué es el liberalismo en materia cultural? Porque esto a veces no se deja medio de lado, sobre todo porque anda corriendo sí, cierta terminología de sectores conservadores que rechazan esto, pero lo entienden mal, lo conceptualizan mal. ¿Por qué? Porque hablan de marxismo cultural, por ejemplo, o de sí, progresismo. Entonces ahí se confunden las cosas. Lo que se llama marxismo cultural, que es la idea de maximizar en términos de deseo las libertades del individuo al absoluto, eso es liberalismo cultural, porque justamente se claro, basa en la primacía del individuo y de su deseo y de su satisfacción por sobre los de la comunidad, la identidad de la comunidad y de su propia historia y demás. Entonces, eso es a lo que me refiero, lo que podemos entender como la posmodernidad, ¿no? Hoy caracterizado sí, por la promoción de los derechos LGBT, la posmodernidad en términos de relativismo, que no existe la verdad, que no existe el bien, que todo es materia de opinión, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Esta así como existe la flexibilización laboral en el terreno económico, existe también una flexibilización de las costumbres en el terreno cultural. Entonces, la lógica de una posición ahí se está trabando un poco, vamos esta a ver, integral, igual, que da supongo que no va a respuesta al haber liberalismo problema. en todos los frentes, debería rechazarlo, como digo, sin parcialidades, ¿no? Claro, ahí justo se trabó, pero supongo que más o menos lo que estabas planteando es esto, ¿no? Que un populismo integral rechazaría el liberalismo tanto en cuestión económica como también del sentido cultural, digamos, ¿no? Que es un poco lo que, si lo podríamos llamar con las palabras que usaste vos, el chantaje que propone el liberalismo, ¿no? Por izquierda, digamos, obtura la cuestión de las tradiciones, del nacionalismo, de las creencias del pueblo, y por el otro lado, por el lado de la derecha, lo que hace es la negación, digamos, bueno, o la aceptación en términos económicos del liberalismo como proyecto económico que claramente, digamos, deja a la mayoría, digamos, a la deriva y lo condena a la miseria, básicamente, que es lo que estamos viendo en nuestro continente. Sí, vos fíjate que el chantaje del liberalismo está a la orden del día. ¿Por qué? Porque vos fíjate que ahora las organizaciones populares, en vez de salir a movilizarse para defender a los jubilados, cuando se trataba al mismo tiempo en el Parlamento el recorte de los jubilados y la ley del aborto, salieron todos a festejar la ley del aborto, pero ninguno salió a decir Claro, nada sobre los jubilados, que están siendo ajustados. O sea, es algo delirante lo que estamos viendo, porque estamos viendo cómo las izquierdas terminan siendo devoradas por una lógica cultural que es netamente liberal, y se sí, olvidan justamente hasta incluso de sus banderas económicas, ¿no? Que es la defensa de los más desfavorecidos en términos sociales. Y por derecha ocurre algo extraño, que es que los que siempre fueron liberales se empiezan a vestir de nacionales y a rechazar en términos de patria o globalismo ciertos vectores culturales, como por ejemplo puede ser sí, el aborto o la ideología de género, pero que en términos económicos siguen dependiendo de la libertad restricta del capital, de los movimientos del capital. Entonces hay que atender bien ahí a que no nos hagan de vuelta el mismo juego de pinzas, ¿no? Eh, pero está claro, digamos, que hoy las élites occidentales alrededor del mundo, tienden a confluir en un liberalismo de izquierda en lo cultural y en un liberalismo de derecha en lo económico, ¿no? Es como que claro, ellos lo tienen bien claro y bajan siempre esa línea. Por eso lo que pasó en el Parlamento hace unos días es la síntesis perfecta. claro, Discutimos el aborto por izquierda y discutimos por derecha el recorte a jubilados, ¿no? Es el ajuste verde, como yo lo llamo, ¿no? Y la síntesis claro, es como el crimen perfecto, porque sí, nadie defiende las dos cosas a la vez, nadie rechaza las dos cosas a la vez. Es lo que para mí, claro. obviamente, se debería hacer. Es como son dos piezas de un mismo rompecabezas, digamos.
inclusive el otro día en la sesión de diputados, uno podía, inclusive me estaba pasando a mí, tenía que hacer otra cosa, entonces estaba escuchando la sesión y escuchaba con auriculares, no veía quién era el diputado. Y tranquilamente un diputado del PRO que estaba hablando podría pasar como un diputado de izquierda si uno no está viendo en el zócalo a ver quién estaba hablando. Y me pasó eso. Levanto así el celular y era un diputado del PRO. Y yo pensé que era quizá un diputado progresista, un diputado, bueno, no hay muchos diputados de la izquierda, del Frente Izquierda, ¿no? En el Congreso, pero eh, de un lado o del otro no había mucha diferencia. Y bueno, con respecto a eso, si esta operación de pinzas que se viene desarrollando desde la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, que es precisamente lo que le conviene, digamos, a los sectores más poderosos, que son los que imponen también las cuestiones económicas, o sea, por derecha el liberalismo económico y por izquierda el liberalismo cultural, para sintetizarlo. Este, ¿Qué significa la figura de Alexander Dugin en ese sentido, digamos, para estos sectores? Porque me imagino que es un planteo con el cual no deben estar muy contentos y me imagino que menos que menos pensar que haya países que puedan llegar a desarrollar eh, una teoría política o una herramienta política que tenga que ver con eso, ¿no? Bueno, para mí Dugin es uno de los filósofos más importantes que hoy tenemos vivos, ¿no? Porque no solo tiene un desarrollo y un vuelo teórico propio, una propuesta original, sino que además indaga en terrenos que muchas veces los que somos de la filosofía no somos muy dados a investigar, como el terreno de la geopolítica, por ejemplo. Él fue el introductor de la geopolítica, del estudio de la geopolítica en Rusia. Entonces, bueno, es una figura de referencia. Además, él entiende la filosofía como un compromiso público, no como un compromiso académico de tono personal, ¿no? Donde uno construye una carrera en relación a los artículos académicos que va escribiendo y que son súper especializados y que van dirigidos únicamente a especialistas, y entiende la filosofía como algo que uno hace en el terreno público. Por eso, hace poco sus canales de YouTube y sus cuentas de Gmail fueron censuradas, sus libros no se permiten vender en Amazon, hace poquito le hackearon varias de las páginas de él, es decir, es alguien que es verdaderamente censurado por sostener estos puntos de vista que, como ustedes escucharán, no es ninguna locura lo que propone, es una teoría política que cualquiera puede argumentar en contra, puede refutarla, puede hacer lo que quiera, pero sin embargo aún se lo censuran, porque tiene un elemento peligroso, tiene un elemento que sin duda es revolucionario, ¿no?, en su pensamiento. Claro. Y me parece que también el caso ruso es muy sintomático, porque acá recién leía un compañero en comentarios, ¿no?, que la idea de que no hay que pensar más en términos de izquierda y derecha, la contraposición, ¿no?, con el liberalismo, y justamente de eso se trata. Obviamente la terminología de izquierda y derecha sirve para describir justamente lo que está ocurriendo, que es que justamente que las categorías de izquierda y derecha de manera abstracta ya no sirven más para explicar lo que está ocurriendo. Es decir, porque como tenemos un liberalismo de izquierda en lo cultural, un liberalismo de derecha en lo económico, y tenemos conservadores en lo económico, o populistas en lo económico, de izquierda, y populistas de derecha en lo cultural, o conservadores, ahí ¿no? Hay que volver a armar un nuevo instrumental de categorías políticas para entender lo que ocurre y para tomar la posición que a uno le parezca correcta frente a ello, ¿no? Claro. Entonces, lo que Dugin propone viene a traer es esto: la cuarta teoría política es un lenguaje nuevo para entender los fenómenos que están aconteciendo y que con las viejas teorías de izquierda y derecha, o de progresistas y conservadores, no explicamos nada, ¿no? Entonces, justamente claro, la idea es esta. Es solamente en términos explicativos que se puede dividir una izquierda económica de una derecha cultural, pero sirve para alumbrar de lo que estamos hablando. Y cuando vemos que confluyen, que efectivamente se van dando esos procesos, ¿no?, vemos cuál es su utilidad. Y pensamos, humildemente, que es a través de esas categorías que el peronismo podría pensarse a sí mismo a la luz del siglo XXI y a la luz del fracaso de lo que podríamos considerar es lo que se llama el peronismo realmente existente, es decir, las etiquetas partidarias y los eslogans de lo que sí ha venido a ser el peronismo, que quizá no tenga tanto que ver con lo que queremos hacer los que somos peronistas, digamos, y nos referenciamos en lo que fue el peronismo histórico, ¿no? Me parece que ahí también hay algo que tener en cuenta. Bueno, estamos hablando con Esteban Montenegro, del Grupo de Estudios y Editorial Nomos. A toda la gente que se está conectando ahora, muchas gracias por seguir el Instagram de
Tarea Fina. Estamos hablando sobre su libro Pampa y Estepa, Peronismo y Cuarta Teoría Política. Y bueno, un poco también retomando algo de lo que también escuché en algunas entrevistas tuyas que fui encontrando en internet, esta cuestión sobre Dewey que tiene que ver con el tradicionalismo y digamos cómo plantea la cuarta teoría política ponerle un freno al liberalismo, tanto de izquierda como de derecha, es decir, cuáles serían los elementos ordenadores que va a buscar la cuarta teoría política de Dewey en el caso del eurasianismo, en el caso del territorio de Rusia y todo el territorio que comprenda esta teoría, digamos, cuáles son los elementos clave que recupera o que le da valor para ponerlos a jugar, digamos, en la política. Bueno, básicamente la propuesta de la cuarta teoría política tiene como eje, como vos bien decías, el rechazo de la modernidad en términos filosóficos, que no significa el rechazo de la modernidad en términos tecnológicos, por ejemplo. Esto lo digo porque siempre hay alguno que piensa que porque uno habla del Puntual. tradicionalismo está hablando de volver a vivir en una choza con luz a vela, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando del rechazo de lo que podríamos llamar la ideología del progreso. La ideología del progreso es la idea de que la historia se desarrolla de manera sucesiva y escalonada por etapas que van siempre de lo peor a lo mejor. Esta idea que parece un poco naif, está sin embargo naturalizada en muchos de los discursos, tanto económicos como culturales. Entonces, Sí, si vos, no sé, por ejemplo, te querés casar por iglesia hoy, sos un atrasado, ¿no? claro. O si estás en contra del aborto, sos un dinosaurio, ¿no? Cuando la idea es que la idea de que uno está más adelantado en términos culturales que otro, es una idea netamente imperialista que impone la modernidad occidental, ¿no? Alrededor del mundo, donde los iluminados por casualidad siempre están en las grandes urbes y pertenecen a estratos sociales más o menos cómodos, de clase media alta. Y los atrasados siempre son las grandes masas populares, ¿no? Este es un discurso iluminista que ustedes pueden referenciar, por ejemplo, en el pensamiento de uno de los fundadores de nuestro Estado-Nación, como es el señor Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie. Ese es un poco el planteo cultural del liberalismo digamos, de la modernidad en general, porque los comunistas también tenían esta idea, ¿no? Esta idea de que el progreso era un hecho indiscutible y que había que subirse a ese tren, ¿no? A como dé lugar. La discusión entre los comunistas y los liberales era quién era más moderno, ¿no? Entonces, y la idea, por ejemplo, de los racistas de corte anglosajón, como Bobinot, decían que el progreso era lo que llevaba a la raza blanca alrededor del mundo. Es decir, son todas formas de racismo y de imperialismo dentro del discurso de la modernidad, de la lógica de la modernidad, que es esta idea del tiempo, ¿no? Como una progresión sucesiva, a la cual los atrasados, que no son anglosajones, se tienen que acomodar, ¿no? Adaptar, ¿no? Y tienen que adoptar la economía de mercado y los derechos individuales, ¿no? Donde los problemas de los principios que rigen la vida en común los decida cada individuo por separado, ¿no? Claro. Y que, como dicen, que saquen los rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Es decir, y que cada individuo decida por sí solo, ¿no? Como si cada uno siempre fuera a elegir lo mejor, independientemente de cuál sea su educación o cuáles sean sus principios, sus valores, ¿no? Entonces, el rechazo de Dewey pasa por ahí, ¿no? Las tres teorías políticas de la modernidad. Y por eso yo y otros pensamos que el peronismo tiene mucho en común con la cuarta teoría política de Dewey, porque justamente el peronismo se referencia en valores históricos del pueblo argentino, de la tradición del pueblo argentino, y es desde allí que comprende la justicia social y que comprende la independencia económica y la soberanía política. No es un proyecto universalista y modernizador, que se rige por parámetros externos, sino que se entiende a la liberación nacional del pueblo argentino como una tarea y una decisión del propio pueblo argentino, en sus propios términos, y como un fruto del desarrollo y del progreso de su propia historia, y no de la historia ajena, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, pasa por ese lado, es decir, entender que cada gran espacio civilizatorio, cada continente, cada pueblo, tiene la potestad, sin que nadie lo juzgue de atrasado, o de trasnochado, o lo que sea, de decidir sus propias pautas, tanto en términos culturales como en términos económicos, ¿no? Entonces, es esa idea de soberanía geopolítica que también está ligada a la idea de la reivindicación de la tradición, ¿no? ¿Y por qué reivindicar la tradición en términos generales? Porque justamente se entiende que la constitución de un sujeto revolucionario
que sea el pueblo del caso, o sea, el pueblo de cada lugar, siempre está atravesada por su propia historia y por sus propias tradiciones. ¿Por qué? Porque uno solamente se puede realizar partiendo de lo que ya es y de lo que era y de lo que fue en algún momento. Y los modelos para realizar, los modelos en los cuales uno se comprende a sí mismo para llevar a cabo su propia realización en la historia, en el tiempo, en la vida, son siempre necesariamente modelos de nuestra propia tradición. Incluso cuando nosotros adoptamos o importamos algo, lo hacemos siempre en los términos de comprensión de nuestro propio pasado. No tanto en términos personales como en términos históricos, en términos de pueblo, en términos de procesos históricos largos. Y por eso cuando uno estudia historia, ve cómo hay ciertas recurrencias y ciertos problemas y ciertas discusiones que van siempre a parar a las mismas dicotomías, a las mismas peleas, a las mismas luchas. Claro. Entonces, por ahí pasa la reivindicación de la tradición. Porque la tradición no es algo del pasado, la tradición no es la idea de volver al pasado, no es una idea reaccionaria de volver a restaurar la Edad Media o algo por el estilo. Sino la tradición es entender que en nuestro pasado hay modelos eternos que nosotros todavía podemos realizar hoy. Y la idea es que nosotros debemos estar a la altura de realizarlos, ¿no? Es como un imperativo ético también, porque mucho de esta idea del progreso, en esta imposición totalitaria de creer que hay que adaptarse a los tiempos, hay una idea de pasividad, hay una idea de que ya como el mundo es así no se puede transformar, entonces resignate, hermano, hacete verde, dejá que venga la economía de mercado, andá a Starbucks, dejá de romper las bolas, el café de tu barrio lo cerramos, y listo, no hagas compras en un almacén del barrio, haces compras por pedido ya y quédate en tu casa mirando Netflix. Y no, yo no quiero eso. El pueblo argentino no quiere eso. Aparte, eso no va a cerrar nunca para toda la población. Es una lógica burguesa la que te impone aceptar el progreso, entendido en los términos en que lo entienden justamente el iluminismo de corte anglosajón. Entonces hay que rechazar ese bloque para poder pensar en términos autónomos de nuestra propia historia. Buenísimo. Bueno, en ese sentido creo que tiene bastante coherencia lo que propone el liberalismo con esta cuestión, o quizá más unidad con esta idea de que no hay ni pasado ni futuro, que lo único que existe es el presente y que todo es nuevo y la cuestión es todo por la novedad, ¿no? Como decir, sigo bastante muchas veces los comentarios en Facebook, está mucha esta idea de que, bueno, es 2020 y la gente dice, ¿cómo no van a pensar de determinada manera, ¿no? Como si el paso del tiempo necesariamente significara que uno va a pensar como cuál es la última idea, que ahora se piensa así, bueno, como es 2020 hay que pensar de esta manera. Como se pensaba hace 100 años, por más que esos 100 años hayan significado que hayamos llegado hasta acá, es como que ya está descartado, ¿no? Como que todo lo que como si todo lo que funcionó durante tanto tiempo no sirviera ahora y aparentemente hay que empezar de cero y quitarle el valor, digamos, bueno, y destruir directamente la historia de nuestro país, que es precisamente la que nos convierte en lo que somos. Precisamente el peronismo también tiene una línea histórica y no es casualidad, digamos. Y con respecto a eso, digamos, con respecto a recuperar lo que puede ser la tradición popular, digamos, los símbolos, hay una pregunta que hay de uno de los compañeros que es esto, si esto sería de alguna manera también rechazar lo que propone el globalismo, ¿no? Y lo que nos preguntamos es si todos los que rechazan el globalismo son compañeros, digamos, ¿no? Porque nos puede quedar también esa duda, porque o sea, el peronismo como doctrina, entendemos claramente que lo rechaza, digamos, y también hay otros espacios nacionalistas que lo rechazan, pero que no necesariamente se identifican con el peronismo, digamos. ¿Cómo lo entendés vos eso? Sí, es interesante tu pregunta, porque evidentemente hay mucho discurso circulando en torno al globalismo, ¿no? Y cada uno entiende por eso distintas cosas, ¿no? Algunos piensan que el globalismo es el Partido Comunista Chino, yo me cago de risa con eso, ¿no? Claro. El Partido Comunista Chino es una, es una entidad soberana china, digamos, ¿no? Obviamente tienen intereses económicos que tienen intereses que pueden resultar predatorios sobre los intereses de otros estados, pero quienes imponen el globalismo son países occidentales, digamos, son los organismos multilaterales, los organismos de crédito, para ponerlo en términos más concretos, la ONU, el Banco Mundial, el FMI, Open Society de Soros, ¿no? Amnistía Internacional, que está tan presente ahora en Argentina, y todas estas organizaciones, ¿no? Eso es el globalismo. El globalismo es una lógica cultural netamente occidental. Esto para lo claro, porque hay algunos que se agarran rápidamente con China
adoptando reflejos norteamericanos, parece que están muy habituados a eso. Entonces dicen, Sí, no, como ahora Estados Unidos es nacionalista con Trump, entonces nosotros también, me claro, parece que hay que hacer un poco de bobada y pensar en términos un poquito más finos. Obviamente, como tenemos una casta política lacaya y acostumbrada a servir, va a arrodillarse ante Estados Unidos, ante China o ante quien sea, porque es tan inepta que se alía a quien convenga para con tal de seguir gobernando. Entonces, de eso no nos quepa duda. Es decir, probablemente terminemos siendo también una colonia china, ¿no? Pero eso es por la ineptitud de nuestros propios políticos, no porque los claro, chinos tengan alguna idea de imponernos un modelo cultural y político determinado, sino porque simplemente hacen buenos negocios con nosotros que somos unos estúpidos. claro, Y lo exactamente. mismo que para los estadounidenses, ¿no? Y para los organismos internacionales. Es decir, tiene que brotar de nosotros el rechazo. Y no hacerlo en términos de pueblos, porque el pueblo chino y el pueblo norteamericano no tienen nada que ver con lo que hacen sus élites. Entonces, eso es para empezar. Y después, me gustaría decir que obviamente yo diría que podemos, obviamente, mirar con buenos ojos a todos aquellos que denuncian el globalismo o la interferencia de poderes extranjeros en las agendas públicas argentinas, pero siempre tratando de tener a mano esta cuestión de que el liberalismo debe ser rechazado tanto en lo económico como en lo cultural. Es decir, en términos económicos, el que lo explica muy bien, a mi gusto, es Marcelo Gullo, que él Sí, habla de la necesidad de adoptar ciertas medidas proteccionistas para que el desarrollo en términos económicos de un país pueda ser efectivo. Es decir, no es prescindiendo del Estado que se puede alcanzar el desarrollo económico y mucho menos la justicia social. Es decir, necesita la intervención del Estado, pero tampoco es necesaria, digamos, que el Estado se pase de rosca, ¿no? Porque ya se ha claro, demostrado, digamos, históricamente que el Estado, siendo dueño de la propiedad privada de alguna manera, también fracasa a la hora de movilizar las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas se hace en una economía de mercado, pero ordenada por una normatividad política. Y por eso es necesario también rechazar al liberalismo en el plano cultural, porque eso supone la verdadera soberanía y la verdadera autonomía del poder político. ¿Por qué? Porque la capacidad de decidir y de ser soberano en materia política se funda en la pertenencia, digamos así, a una cultura, ¿no? Brota de un afincamiento y de un arraigo por la forma de ser del propio pueblo. Entonces es imposible que se presenten divorciadas, ¿no? claro, Ese doble rechazo. Eso es lo que, teniendo eso en cuenta, uno puede admitir matices. Uno puede, siendo peronista, digamos así, uno puede admitir, hablar con alguien que sea de izquierda nacional y que entienda estos problemas y este doble rechazo, y puede hablar con alguien que sea conservador popular o que sea de derecha nacional, como andan diciendo algunos. Uno puede sentarse con sí, alguien de esa formación y puede incluso coincidir, pero siempre teniendo, como digo, teniendo bien en claro que lo deseable, a mi juicio, como lector de Dugin, como peronista, ¿no? Para nosotros es eso, es el doble rechazo. No puede faltar una de las dos patas, sino ya uno empieza a oler trampa, ¿no? Porque claro, se cuelen los intereses de unos o de otros, extranjeros, no intereses propios, ¿no? Entonces, claro, exactamente. eh, es interesante revisar las categorías políticas para poder dar la discusión política cotidiana con mejores herramientas y mejores fundamentos. Exacto, es un rechazo a la operación de pinzas, podríamos decir, por izquierda y por derecha, digamos, con lo que eso implica, que es lo que desarrollas vos, ¿no? El liberalismo económico y el liberalismo cultural. Este, pasando un poco a lo que es el plano más de la geopolítica, países como Brasil, India y Turquía, ¿qué papel geopolítico crees que juegan en este momento? Bueno, es interesante la pregunta porque usualmente se concentra demasiado el foco en el conflicto entre Estados Unidos y China. Pero todos estos países emergentes, a los que me gustaría incluir todos los países del sudeste asiático, Sí, han demostrado que tienen modelos de desarrollo propios, más o menos autónomos, que, que ganan cada vez más en márgenes de autonomía respecto de los grandes poderes del mundo. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, el juego de India respecto de China, ¿no? Que tiene muchos conflictos, por ser países vecinos, comparten frontera, ¿no? Y disputan mercados. Entonces es muy interesante ver cómo India se apoya en Estados Unidos para oponerse a China,
pero que también tiene una relativa autonomía de Estados Unidos. Lo mismo caso de Turquía, ¿no? Que se apoya en Rusia, dialoga con Irán, ¿no? Ayuda a calmar el escenario en Medio Oriente, pero también presiona mucho a Europa, presiona mucho a Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante cómo se va armando. Y todo lo vemos, todas las potencias emergentes que se sumen, mejor para nosotros, digamos. Donde hay Claro, focos de poder, es siempre mejor para los que estamos subordinados, más por propia incapacidad que por otra cosa, porque hoy día, sí, con este contexto, imagínate que es el momento indicado para realizar lo que Marcelo Bullo, hoy me acordé de él y estuve releyéndolo, para realizar una insubordinación fundante, ¿no? Para ponerse de pie, es el momento adecuado, ¿no? Porque justamente este, este escenario multipolar nos da mayor margen de negociación y mayores márgenes de soberanía para ejercer. Entonces, eh, me parece que sí, obviamente la aparición de potencias emergentes siempre es fundamental para nosotros. excelente. Y con respecto, bueno, vos hablaste de lo de la insubordinación fundante que plantea Bullo. ¿Cómo crees que podemos poner en vigencia los textos de la comunidad organizada, digamos, ¿no? O el modelo argentino que plantea Perón, digamos, más allá de la cuestión esta que nosotros siempre decimos, digo, en general de que hay que leer a Perón, digamos, bueno, está bien, leemos a Perón, pero ¿cómo crees que podemos encarar esa tarea? Porque podríamos, digamos, compañeros de Tarea Fina de Rosario entrevistaron al compañero Jorge Rulli y una de lo que él planteaba era de la cuestión de las organizaciones libres del pueblo y también en términos más específicos, más concretos, proponía, bueno, volver a las zonas rurales y también hablaba de volver al tango, al folclore con respecto a la cultura, digamos, como darte un ejemplo de qué sería una propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo crees vos que podemos avanzar, digamos, hacia esa insubordinación fundante, si puede ser a partir de las organizaciones libres del pueblo o necesariamente tiene que ser a partir del desarrollo de organizaciones políticas, de frentes políticos, o es una conjunción, digamos? Muy interesante la pregunta, Nahuel. Yo tiendo a creer que uno debería entrar al terreno político cuando tenga el poder suficiente como para poder hacer algo. Eh, y la verdad es que estamos bastante golpeados y me parece que lo que yo haría es lo que hacemos desde NOM, es construir desde los márgenes, construir desde, como ustedes decían, las organizaciones libres del pueblo, tratar de ir acercando las reflexiones teóricas, ideológicas que uno vaya teniendo a distintos ámbitos de la sociedad y empezar digamos, tenemos que empezar, como tenemos que empezar de cero, hay que empezar desde los ámbitos de proximidad cotidianos que uno tiene, donde uno se inserta. Incluso Claro, puede ser en sindicatos, puede ser en los clubes de barrio, como sé que ustedes están moviendo. Eh, Eso depende, yo creo que la clave ahí hay muchas posibilidades, son infinitas, pero yo creo que ahí lo fundamental es el compromiso y la creatividad, ¿no? Entonces, el presupuesto, digamos, si uno quiere profundizar en la cuestión desde el punto de vista teórico, es no solo leer, sino estudiar. Hay que profundizar en los textos. Y no solo en Perón, hay que abrir un poco el juego a otros autores, como los que, por ejemplo, tratamos de sacar en Nomos, pero hay otros más, muchísimos, claro. para enriquecer más el acervo de las herramientas que uno tiene para comprender la realidad. Obviamente no alcanza con estudiar, porque no estamos proponiendo convertirnos en señoritos de escuela, digamos, ¿no? O en Claro. centros de estudios de la realidad. Pero sí, si uno quiere, digamos, profundizar, me parece que es un buen momento para, para hacer un impas, digamos, del fervil activista de que tenemos siempre todos los que alguna vez fuimos o somos militantes a nuestra manera, salir un poco de esa cuestión de ir siempre tras la agenda y tras las urgencias, y sentarse a estudiar un poco no está nada mal, sobre todo cuando el nivel de los políticos es tan bajo, ¿no? Sí, Tenemos de caer en soberbia, de pecar de soberbia, digo. Me parece que está a la vista que falta realmente falta una conducción estratégica, y la conducción estratégica no necesita de genios, necesita de estudio, ¿no? claro. Entonces cada uno con que se especialice en lo que verdaderamente es su profesión está bárbaro. Uno no tiene por qué ser filósofo tampoco, digamos, ¿no? Ni ser, no sé, profesor en ciencia política.
digamos, con saber de economía bien, algo. Formarse bien claro, en algo de, no sé, de sociología, formarse bien en algo de liderazgo de organizaciones, ¿no? No sé, algo. Pero es importante estudiar y tener herramientas para empezar a generar nosotros nuestras propias dinámicas y también nuestras propias organizaciones. Pero no caer detrás, como vos bien decías, me parece que está muy bien lo que planteabas, de no caer detrás de la idea de que todo necesariamente debe convertirse en un partido político. El partido político, incluso para el peronismo, es siempre una herramienta. Lo fundamental claro. es construir el movimiento. Y el movimiento no hay que considerar que está dado y que es que el movimiento peronista es lo que es, está conformado por aquellos que se dicen peronistas. No, hay que olvidarse incluso de la etiqueta. Hay que olvidarse del peronismo y hacer peronismo. Hay Claro. que olvidarse de imponer la figurita de Perón y hacer verdaderamente una política popular pensada desde el llano. Entonces me parece que ahí, ¿no?, ustedes con Tarea Fina hacen un trabajo bárbaro, ¿no? Bárbaro, porque piensan en la comunicación popular desde una organización libre del pueblo, ¿no? Y empiezan a articular, empezar a articular desde la base. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que estamos tratando de llevar adelante, que es conectarnos entre nosotros, poder llevar material y formación para los compañeros que lo puedan llegar a necesitar y a solicitar también. Este, así que bueno, voy a avanzar con la última pregunta que nos deja acá el compañero Diego Marcelino de Tarea Fina de Rosario, que es, un poco ya lo veníamos charlando, pero es lo siguiente. ¿Es posible la construcción de poder negando a las compañeras y compañeros que bancan elementos del liberalismo político-cultural? Yo supongo que, no sé si el compañero por ahí lo puede aclarar, pero supongo que se estará refiriendo quizá al frente político. No sé qué opinás vos al respecto. Este, de una alianza o de la negación necesariamente de compañeros que vienen, digamos, más de lo, o sea, que tienen una postura más liberal, digamos, ¿no? Sí, ahí lo que tenemos que diferenciar, me parece, es lo que son las personas de los frentes políticos, ¿no? Uno nunca niega a las personas. Con las personas uno se siente a hablar, puede dialogar, puede entenderse. Ahora, si hablamos de un frente político, a mí me gustaría ver dónde está realmente el, el actor político nuestro. O sea, si no hay actores políticos nuestros en los cuales nosotros nos podamos referenciar y decir, bueno, mira, este que está ahí, Claro, este es el con el que estoy yo. Si uno no puede decir eso, entonces es muy difícil plantear que existe un movimiento peronista. O que existe, ¿no? Existe la bandera, pero en los claro, hechos no tenemos ni conducción, no tenemos doctrina, no tenemos objetivos, no tenemos gobierno. Entonces, plantearlo en abstracto me parece que no funciona, porque uno las alianzas políticas las hace sobre una coyuntura donde uno es actor. claro. No se puede plantear en el aire, digamos. O sea, ¿sería posible una alianza con alguna de las patas del liberalismo para llegar al poder? Sí, no sería lo deseable, porque digamos, siempre es más fuerte que está solo, ¿no? Claro. Pero podría ser, podría ser. Ahora, si es ¿por qué una alianza con esos y no una alianza con los otros? Eso también, porque es un problema eso, ¿no? Eh, eh, eso quiero decir, me parece que obviamente uno no intenta ser ofensivo con lo que dice, quizás es la época del año, es la crisis económica y social, es la cobardía de muchos compañeros que no dicen nada, entonces uno toma posiciones muy radicales a veces. Claro. Eh, pero, eh, pero hay que entender que esto uno no lo hace contra los compañeros que tienen en algún tema particular otra idea, ¿no? Pero sí hay que trabajar sobre la discusión en los fundamentos, ¿no? Si uno se encuentra con compañeros que por ahí son medio progres, para decirlo, ponerlo en términos concretos, son medio progres, bueno, uno, si se pone a hablar y le explica a ese compañero que lo que está defendiendo no lo está defendiendo sobre la base de una idea popular de la política, sino sobre una idea liberal, porque se apoya eh, en priorizar el derecho a decidir en términos individuales, si uno explica eso, bueno, por lo menos ese compañero va a saber que por ahí no era tan peronista y es liberal, y por ahí se saca la camiseta y se va. Digamos, Claro. para decirlo fácil. Pero digamos, no hace falta ser tan hiriente, digamos. Pero digo, esa es una discusión que hay que dar. Yo humildemente, con la gente que hoy se dice peronista, que son todos progres, yo no voy ni a la esquina. Y ya está demostrado. ¿Por qué? Porque son los mismos tipos que festejan la ley del aborto mientras cagan a los jubilados. Y nadie dice nada. Entonces,
que dejen de hacerse los pelotudos y digan algo, si son tan populares, si son tan peronistas, pero son unos hijos de puta, eso es lo que son. Entonces, se hacen todos los boludos porque nadie quiere arriesgarse, están todos defendiendo su quintita, su empleo, esa es la verdad. Entonces, obviamente hay compañeros que lo creen de buena fe, y que lo crean de buena fe, pero eso no es peronismo, y hay que explicarlo, porque Perón tenía una política pronatalista, ¿no? Entonces, si explicamos esto, que elijan ellos, pero que no nos obliguen a nosotros a ser catalogados como los malos, ¿no? Los reaccionarios. Es una pavada eso. Entonces, si vamos a discutir, discutamos, pero que no nos quieran imponer la agenda de ellos, porque Claro. la agenda de ellos es la agenda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, que dejen de hacerse los pelotudos, que están haciendo un ajuste y están volviendo al fondo, y en el medio nos meten en la discusión del aborto para hacernos quedar a los peronistas y los que defendemos ideas más conservadoras o tradicionales como si fuéramos reaccionarios. Macho, ustedes están cagando al pueblo. Ustedes son los que salían con Massa, con Techín, con Clarín, no nosotros. Muy bien. Perdón por el info. Me enojo. No, está bien, está bien. La idea de la entrevista es que pueda hablar el entrevistado, se pueda expresar y eh, podamos conocer básicamente, porque Tarea Fina como... Por supuesto, todos tenemos amigos en organizaciones populares, en la militancia, que apoya al gobierno, y todos sabemos que no todo es lo mismo, que hay militantes que verdaderamente se la juegan de buena fe. Pero a ellos hay que hablarles, por eso uno tiene que no están en ninguna de esas organizaciones, tiene que levantar la voz para que los compañeros se aviven y que entiendan que no hace falta bancarse todo, no hace falta tragarse todos los sapos, ¿no? Que está bien, Claro, que se queden en estas organizaciones, que den la pelea desde adentro, pero que den la pelea con fundamentos y que levanten la voz, porque si no, el peronismo desaparece, va a ser como el radicalismo, va a ser un claro, sello de goma que utiliza el liberalismo para imponernos políticas. Entonces, me parece que es importante reivindicar en términos enfáticos, digamos, la profundidad del peronismo en toda su amplitud, ¿no? totalmente. Obviamente, no quiero ser agresivo con ningún compañero que tenga una idea distinta. Hay que persuadir, por supuesto hay que persuadir, pero también hay que decir la verdad, porque acá no la dice nadie, entonces por eso me enojo. Sepan comprender y discúlpenme, compañeros. No, está perfecto. Como te decía, nosotros, la idea de Tarea Fina también es que sea una caja de herramientas para todos los compañeros en todo el país, e inclusive en otros países, pero particularmente en Argentina, que quieran, que estén buscando material de formación, como en algún momento también está la entrevista subida a YouTube de Gonzalo con Esteban hablando sobre comunidad organizada, que está dividida en 3 entrevistas a 3 compañeros diferentes, hablando sobre la obra de Perón. Y la idea siempre, además en el espíritu de la entrevista, es poder dejar que la persona que estamos entrevistando se exprese y que podamos conocer ese pensamiento, porque muchas veces notamos que se cae mucho en el debate, ¿no? Entonces quizá por ahí yo llego a tener otra opinión y ya quiero meter el bocado para decir mi opinión, pero en realidad lo que queremos es que con la mayor honestidad intelectual se puedan expresar, digamos, todos los compañeros que queremos invitar a participar de estas entrevistas. Para ir cerrando, contar un poco, bueno, estuvimos hablando con Esteban Montenegro sobre su libro Pampa y Estepa, Peronismo y Cuarta Teoría Política, y lo que quisiera que cuentes a la gente que está conectada es cómo se consigue el libro, y bueno, de qué manera se puede adquirir y todo eso, digamos, ¿no? Sí, nuestros libros se pueden adquirir escribiéndonos a través de nuestro Facebook, en Mercado Libre están publicados, o escribiéndonos también a través de nuestra página web www.nomos.com.ar, ahí aparece nuestro mail también. Así que a través de cualquiera de nuestras redes nos pueden contactar directamente, o directamente pueden comprarlo también por Mercado Libre. Ahí están todos nuestros libros publicados. Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo voy a hacer un cierre, voy a leer también después, ya cortando con vos después, voy a leer los comentarios de la gente que se estuvo conectando porque me faltó eso. Y bueno, te quiero agradecer, Esteban, en nombre de todo el equipo de Tarea Fina, por que hayamos podido concretar la entrevista, hablar de tu libro, está muy interesante. Y nos pone muy contentos poder empezar de nuevo ahora con estos vivos de Instagram, que son los que me he decidido cargármelo yo para poder avanzar, porque la verdad que me he sumado a la propuesta de Tarea Fina con mucho entusiasmo y muchas ganas, porque la verdad que el trabajo que hacen los compañeros está buenísimo, aportando acá desde la provincia de Chubut, Trelew. Así que bueno, muchas gracias, Esteban, te mando un saludo y bueno,
estamos en contacto y bueno, esperamos que quizá en el futuro alguna entrevista radial, quizá un nuevo en vivo, cuestiones por ahí de geopolítica, cuestiones más particulares para profundizar, que nos gustaría. Así que ahí cumplimos más o menos la hora para no hacerla tampoco tan larga. Así que bueno, te mando un saludo y un saludo para toda la gente de ahí que se conectó. Muchas gracias, Nahuel. Saludos también para vos, para Gonzalo, para todos los compañeros de Tarea Fina y para todos los que estuvieron acá siguiendo desde el chat. Un abrazo grande. Buenísimo. Cuando quieran. Ahora, ¿eh?